En las últimas semanas, las intensas lluvias han causado graves inundaciones en Tangxia, un distrito de la ciudad de Dongguan en la provincia de Guangdong, China. Este fenómeno ha provocado grandes daños a la infraestructura y ha obligado a la evacuación de miles de residentes. Según los meteorólogos locales, se han registrado las mayores precipitaciones en décadas, causando que ríos y embalses crezcan rápidamente. Como resultado, muchas calles, casas y negocios se han visto inundados, dejando a los residentes sin electricidad y agua corriente. El gobierno ha respondido rápidamente lanzando una operación de rescate y desplegando cientos de rescatistas, oficiales de policía y voluntarios para ayudar a las víctimas y evacuar a las personas de las zonas inundadas. Se han creado campamentos temporales para proporcionar refugio, alimentos y atención médica a los evacuados. Además, las autoridades locales han instalado puntos de distribución de agua y alimentos para asistir a aquellos que se han quedado sin acceso a recursos básicos. Las inundaciones han causado estragos en la agricultura local, destruyendo cultivos en grandes áreas y dañando los sistemas de riego. Los agricultores se enfrentan a enormes pérdidas y muchos no están seguros de su futuro. En respuesta, el gobierno ha prometido proporcionar apoyo financiero a los afectados y ha ofrecido préstamos blandos para restaurar la producción agrícola. La infraestructura de transporte también ha sido gravemente afectada. Las inundaciones han destruido muchos caminos y puentes, dificultando el movimiento y el transporte de mercancías y personas. Equipos de reparación están trabajando las 24 horas del día para restaurar la infraestructura y garantizar el acceso a las zonas afectadas. A pesar de las dificultades, los residentes locales están mostrando resiliencia y solidaridad, ayudándose unos a otros a afrontar las consecuencias del desastre. Después de que el tifón Gaemi tocara tierra en el distrito de Shuo de la ciudad de Fushan, provincia de Fujian, la tormenta comenzó su viaje hacia el norte, provocando fuertes lluvias en todo el este de China. El ministerio informó que se estaban realizando consultas entre agencias gubernamentales para evaluar el impacto de la tormenta y crear estrategias de mitigación de inundaciones. En las provincias de Fujiangyi, Hunan y otras, la situación de control de inundaciones es muy grave y compleja, y se ha enfatizado la necesidad de una estrecha coordinación entre las agencias para hacer frente a los desafíos causados por las tormentas. Para evitar víctimas, se han ordenado actualizaciones continuas sobre el monitoreo y advertencias de tormentas. Se enfatizan los esfuerzos para eliminar peligros potenciales y se implementan protocolos de emergencia para garantizar la seguridad operativa. Además, se priorizan las medidas de socorro en casos de desastre, con un enfoque en la rápida distribución de suministros a las áreas afectadas. El sistema de alerta meteorológica de China utiliza un sistema de codificación de colores de 4 niveles, siendo el rojo la advertencia más grave. El Ministerio de Recursos Hídricos y la Administración Meteorológica de China emitieron conjuntamente una alerta roja por inundaciones en las montañas de Fujiangyi y Guangdong. Este aviso destaca la alta posibilidad de inundaciones en las montañas del Fujian Oriental. Actualmente, 9 equipos enviados por el ministerio están en el terreno brindando apoyo y orientación para los trabajos de prevención de inundaciones en varias provincias. El Centro Meteorológico Nacional ha advertido sobre un riesgo de desastres naturales de moderado a alto en al menos 8 provincias, incluyendo Fujiangyi y Jiangsu, debido a posibles desastres secundarios y condiciones climáticas severas. El viceprimer ministro Trang Qi ha enfatizado la importancia de priorizar la seguridad pública y ha pedido una implementación seria de responsabilidades y acciones específicas. Se ha fortalecido la defensa contra las inundaciones para enfrentar efectivamente la amenaza. A las 6:00 am del viernes, unas 626,000 personas en Yen habían sido afectadas por la tormenta y unos 290,000 residentes fueron evacuados temporalmente.
En Guam, el 26 de julio de 2024, las lluvias de moderadas a intensas continuaron afectando a las principales ciudades y condados del este de Canggu. En Mau, las fuertes lluvias provocaron anegamientos en muchos lugares, causando graves problemas. Las carreteras de la ciudad principal del condado de Wuha y la ciudad flotante se inundaron, y el puente Ro lo quedó sumergido en algunos lugares. Muchas casas y vehículos en la carretera se vieron afectados. A las 7:00 p.m. del 26, la provincia de Quantum lanzó la respuesta de emergencia de prevención de nivel 3 de FL y mantuvo el nivel 4. El funcionario de respuesta de emergencia de prevención de Victorias informó que 809 personas fueron evacuadas en toda la provincia de Quantum, incluidas 87.367 personas de la ciudad principal. Según el pronóstico del Departamento Meteorológico, 17 ciudades y condados de la provincia del condado habían emitido advertencias rojas y 24 ciudades y condados habían emitido advertencias de tormenta de color naranja que involucraban a Wago, Hu y Mao. Además, 72 advertencias de tormentas y vientos estaban vigentes del 27 al 28 de julio. Kamai continuó moviéndose hacia el norte a una velocidad de 15 a 20 km por hora, con el centro de fuertes lluvias moviéndose gradualmente hacia el norte. China está lidiando con una grave crisis de inundaciones a medida que las lluvias torrenciales y la liberación de presas han inundado vastas áreas del país. La situación se ha visto exacerbada por la intensificación del tifón Gami, que se espera que traiga más fuertes lluvias a la región. En el corazón de este desastre se encuentra la provincia de Hunan, donde la presa Dongjiang se ha convertido en un punto focal. Recientemente, se abrió el aliviadero de la presa para liberar el exceso de agua, lo que provocó una oleada que volcó un barco turístico en Cheno. Aunque el barco estaba vacío, el incidente subraya el inmenso poder de las aguas de la inundación. Río abajo de la represa, ciudades como Seking-Ruang y Yongxing quedaron sumergidas. El rápido aumento del agua ha dejado a los residentes varados, con muchos hogares y negocios destruidos. Para empeorar las cosas, estas áreas ahora enfrentan una escasez crítica de agua, electricidad y comunicaciones. Los servicios las aíslan del mundo exterior. Como si la inundación no fuera suficiente, ahora se están desarrollando incendios forestales en el condado de Fujiangyi. La tormenta y la liberación de la presa han causado apagones generalizados en varias provincias, lo que agrava la angustia de las comunidades afectadas. El desafío logístico de proporcionar ayuda es abrumador y las autoridades luchan por llegar a las zonas más remotas. En respuesta a la creciente crisis, el primer ministro Lee ha enfatizado la necesidad de una coordinación y cooperación sin fisuras entre las agencias gubernamentales y los gobiernos locales. Se han enviado equipos de expertos a Hunan, con énfasis en la evacuación y el socorro. Se están implementando estrictas precauciones de seguridad y los residentes están siendo advertidos de los peligros continuos. Para garantizar la seguridad pública y mitigar los riesgos, los gobiernos locales están llevando a cabo inspecciones puerta a puerta en los barrios de la ciudad de Chu y sus alrededores, con el objetivo de evacuar a todas las personas en riesgo. A medida que China enfrenta esta prueba, la determinación de sus ciudadanos y las acciones decisivas de sus líderes se están poniendo a prueba, subrayando la resiliencia del país en tiempos de crisis.